Bueno, guapurris viajeros, no tengo mucho que decir. Como ves, las imágenes son mágicas. Mágicas, mágicas. Sin palabras. Bienvenidos, guapurri, a tu canal de Kecil en Polonia. Y el día de hoy tenemos video espectacular. Vamos a ver cómo pasar 3 días y 2 noches en Grecia, el país de los dioses míticos, específicamente en Atenas. Este viaje lo hicimos desde aquí, desde Cracovia hacia Grecia. Hicimos una ruta muy impresionante y te voy a llevar todos esos tips, desde cómo trasladarte a los aeropuertos, la gastronomía de Grecia, que sin duda es espectacular, en dónde nos hospedamos. En fin, te voy a llevar todos los detalles para que tu viaje a Grecia sea todo un espectáculo. Así que vamos a arrancar de esta manera, guapurris, desde aquí, con estas vistas hermosas de Cracovia. Nos vamos para Grecia. Bueno, guapuris, para los tiquetes los compramos con la plataforma Skyscanner. Aunque Skyscanner no es una plataforma de comprar tiquetes, Skyscanner lo que te muestra es en qué aerolínea tienen los boletos más baratos y ya luego nos fuimos directamente a las páginas de las aerolíneas a comprar ese tiquete. El de ida de Polonia hacia Grecia lo compramos con la compañía Wizz Air y el de regreso lo compramos con Ryanair. En total nos hemos gastado alrededor de 140 euros ida y vuelta. Para comprar los boletos de avión utilizamos muchísimas plataformas, todas las que hay en el mercado, pero en esta ocasión, como te dije, la de Skyscanner fue la que más barata encontramos y por eso la utilizamos. Y bien, guapurris, lo primero que vamos a hacer para este viaje, tenemos que trasladarnos a la ciudad de Katowice, que es aquí en Polonia y queda alrededor de unos 120 kilómetros de distancia desde Cracovia. Es que allí fue donde conseguimos el tiquete baratísimo. Esta es una ciudad pequeña y tiene un aeropuerto, y como este aeropuerto no es tan transitado, a veces se puede encontrar muchísimas ofertas de vuelos. Así que lo que vamos a hacer es trasladarnos desde aquí de Cracovia hacia el aeropuerto de Katowice. Ya llegamos aquí, nos dejó el taxi que ven aquí. Vamos a nuestro destino hacia Atenas, pero primero tenemos que ir a Katowice. Es una ciudad que está más o menos como unos 130 kilómetros de aquí, de la estación MDA, la estación central de autobús. Aquí la tenemos justo enfrente, así que ya sabes, siempre te digo en el video, si no sabes cómo llegar a esta estación, es muy sencillo. Por aquí te dejo el video de cómo llegar de la plaza central de Rynek hacia aquí la estación de bus. Vamos a comprar entonces el boleto directamente desde el teléfono, muy rápido, en varios segundos. Mira, primero que tenemos que hacer es entrar aquí a flixbus.es y vamos hacia Katowice. Katowice, no vamos hacia el aeropuerto porque el boleto del aeropuerto cuesta 21 euros. La opción que nos va a salir, mira cuántos nos salen, 4,99 euros. Bueno, guapurris, hemos llegado aquí a Katowice, a la estación de bus, así que vamos a bajarnos. Y bueno, el bus llega en 1 minuto y efectivamente es este que viene aquí atrás. Lo único que tenemos que hacer es entrar, validar el tiquete y esperar más o menos como 1 hora y 17 minutos. Son 4 paradas, es lo que nos dice Google, y ya llegaríamos al aeropuerto de Katowice. Aquí está. Muy bien, guapurri, finalmente hemos llegado aquí al aeropuerto de Katowice. Realmente, sí o no, Alison, por allá viene mi hermana, realmente me equivoqué. No era 1 hora y 17 minutos, eran solamente 46 minutos es lo que tardamos en llegar aquí al aeropuerto. Así, bueno, guapurri, y ahora ya llegamos aquí al aeropuerto de Katowice. Lo que nos queda es seguir nuestro destino. Recuerda que aquí tienes un video donde te muestro paso a paso cómo llegar a este aeropuerto y solamente nos gastamos 30 zloty, lo que es más o menos como unos 7 euros. Así que ahí tienes el video completo del paso a paso para que no te pierdas. Vamos a buscar entonces en la pantalla nuestra terminal para ver cuál nos toca y a descubrir ese destino de los dioses que te lo tengo preparado. ¡Ven! Y venimos por aquí, vamos a entrar. Mira, aquí tienes para cambiar, pero yo no te recomiendo que cambies dinero ahí. Esto es el aeropuerto de Katowice. Aquí tienes la terminal A y entonces vas a ir a las pantallas o puedes ir directamente aquí a información, y ahí en información, como siempre, te pueden ayudar. Sabes que en todos los lugares tienes el tipo de información, hablan inglés, así que no hay ningún perdedero. Vamos a ver que nuestro destino es Atenas, Grecia, el país de los dioses místicos. Y nos vemos en este destino totalmente excitante. Nos vamos con esta aerolínea que se llama Wizz. Bueno, y aquí llegamos ya. Este es el avión que nos va a llevar. Por ahí va Ida, mi hermana. Por allá va mi sobrina también. Y bueno, hemos llegado. Vamos a hacer el aborde y nos vemos en unos segundos. Mira dónde estamos. A Ida le tocó aquí en el primer puesto. A mí no me tocó a mí, así que me toca ir por ahí atrás. Bueno, guapurris, nos tocó aquí
la salida de emergencia como la ves allí. Y la chica aquí muy amable ya nos vino a decir qué es lo que tenemos que hacer, porque cuando te sientes en el puesto de emergencia pues tienes que tener unas indicaciones distintas a las de las demás personas, así que ya lo tenemos aquí. Esta es una de las cosas que más me encanta de viajar, ver estas vistas. Y viendo por la ventana nos encontramos con esta vista súper hermosa, todo blanco. Estas son las costas de Atenas, lo que significa que estamos muy, pero muy próximos de aterrizar. Y bueno, de esta manera oficialmente hemos llegado a Atenas. Bueno, Vapuris, llegamos, viaje en tiempo de diseñar, viaje a tiempo, hemos llegado a las más o menos, hicimos 2 horas 35 minutos, vuelo excelente, no hubo ninguna complicación, nada, el único pequeño detalle, como pueden ver las imágenes, está lloviendo, pero bueno, eso no es impedimento para disfrutar de Grecia, así que pues hemos llegado satisfactoriamente, vamos a seguir con lo que tenemos en la agenda. Lo siguiente en la agenda es buscar a ver cómo el tiquete que vamos a comprar, sabe que los aeropuertos siempre están afuera de las ciudades, así que bueno, vamos a ver cómo lo encontramos. Mira esto curioso que te encuentras aquí, teléfono. Dime que esto no es vintage. Teléfono, cabinas de teléfono. Honestamente, no sé si servirán. A ver, no, yo creo que esto es solamente como para la foto. Sí, porque no funcionan, pero qué bien. Hace muchos años que no veía un teléfono de este. Ah, no, mira, este sí funciona. Y sí funciona, mira. Wow, teléfonos de cabina. Bien, lo que me han dicho en la información básicamente es sencillo. Me dijeron, cruza aquí la calle, sube las escaleras y vas a encontrar la estación de... Voy a hacer lo que dicen, vamos a correr. Sí, mira, aquí dice hacia los trenes. Aquí hemos llegado aquí a donde nos dijeron y efectivamente aquí están las maquinitas para comprar los tiquetes. Ahora lo que tenemos que ver y justamente compramos los tiquetes aquí y pasamos hacia allá, hacia el tren. Entonces vamos a ver, hacer la fila aquí para ver qué es lo que nos dicen las máquinas, para ver si encontramos ese tiquete y te digo cuánto nos va a costar. Recuerda que aquí todo es en euros o bien puedes pagar con tarjeta. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a comprar el boleto, entonces vamos a comprar dos. Y en este caso yo voy a comprar este ida y vuelta, que son dos y para 3 días. Aquí lo tenemos y selecciono dos. Si tú eres 2 o 3 personas, pues pones aquí la cantidad de personas que vayas a comprarlo. Y tienes cash y tienes en efectivo y tienes en tarjeta. Vamos a pagar con tarjeta, así que en 40 euros. Y lo único que tenemos que hacer es aquí abajo, pues acercamos la tarjeta y eso sería todo. Ahora esperamos que se valide la transacción y ya eso sería todo. Aquí tienes el tiquete y este tiquete es válido para los 3 días, incluyendo el aeropuerto ida y vuelta y todo lo que se mueva dentro de Atenas. Y bien, Guapuri viajero, para pasar es muy sencillo. El tiquete simplemente lo asomas aquí y eso sería todo. Tienes pases ilimitados, todo lo que quieras, no compres otro tiquete. Aquí llegó nuestro tren. Este es el tren que nos va a llevar hacia el centro. Así que abordamos. Lo único que tenemos que hacer es esperar unos minutos. 49 minutos para ser exacto. Así que manos a la obra. Abordemos. Y bueno, Guapurris viajeros, de esta manera hemos llegado aquí, Monastiraki Square, y alrededor de 49 minutos, bastante lleno. Fíjate que cuando llegamos del aeropuerto sí que iba medio vacío el tren, pero ya luego 2 o 3 paradas se llenó. 49 minutos es lo que hemos tomado ya hacia aquí, hacia el centro de Grecia. Así que ya lo ves, muy fácil transportarse aquí en Grecia. Este video es de Atenas, pero si quieres que te organicemos tu estadía en Polonia e incluso hacerte estas excursiones desde Polonia hacia Atenas, pues por aquí tienes un correo electrónico donde puedes contactarnos y por supuesto te enviaremos tu cotización, eso sí, adaptada a tu presupuesto. Mira lo que nos encontramos en esta parada donde está cerca de mi hotel. Nos encontramos estos monumentos históricos y bueno, acá tienes toda la historia por si la quieres leer. Está por supuesto en griego y en inglés.
Bueno, aquí básicamente te dice la historia. Hicieron una excavación del monasterio y estaban haciendo el metro y se encontraron con todas estas estructuras que datan del siglo VIII. Es decir, que esto tiene más o menos entre 1300 años de antigüedad. Así que ya te darás cuenta todo lo que te vas a encontrar aquí en Grecia, que desde que llegas ya encuentras este tipo de cosas históricas e impresionantes. Al salir te recuerda que tenemos que poner el tiquete nuevamente. Y como tenemos pases ilimitados, pues no hace falta más nada que presentar el tiquete. Salimos de la estación del metro y una vez que sales de la estación del metro, o tren, perdón, porque bueno, sí es una mezcla porque pasa por arriba, pasa por abajo, en fin. Una vez que sales, estas son las vistas que tienes. De una vez te encuentras como con historia. Allá arriba tenemos como, no sé si le puedo hacer zoom, pero es como la casa de los caballeros del Zodíaco. La verdad que es una cosa totalmente distinta, totalmente diferente y se ve que es una locura. Vamos a ver si puedo hacerle zoom. Ahí está la casa de caballeros del Zodíaco. Qué lindura me parece desde ahora. Y bueno, te digo un dato, ¿no? Esta es la estación que me queda más cerca de mi hotel. Pero básicamente esta estación también está en el centro. Así que la anterior puede ser que te quede más cerca de tu hotel, ya depende. Y puedes ir hasta caminando, así que no te preocupes. Recuerda que tienes el tiquete, que es ilimitado. Así que si te quieres mover 2, 3 paradas o recorrer todo lo que es Atenas en tren, pues lo puedes hacer con este tiquete que ya hemos comprado. Así que vamos a ver cómo encontramos el hotel y te voy contando todos los detalles sobre el hotel. Otro dato curioso de aquí de Grecia es que vas a encontrar muchísimos gatos en las calles y no tienen dueños, son totalmente silvestres o digámosle callejeros. Pero también lo interesante es que te vas a encontrar en muchas esquinas, en los suelos o en lugares, restaurantes, vas a encontrar donde tienen hasta casas y comida que se la dejan ahí. También puedes encontrar unos letreros donde dice que venden algún producto, algún magneto o algún recuerdo, algún souvenir, y todo lo recaudado es para darle de comer a los gatos. Así que ya lo sabes, si cuando ves un gato por la calle lo puedes saludar porque es una cultura totalmente griega que los gatos estén por ahí deambulando. De camino al hotel nos encontramos estas pintorescas tienditas que son como fruterías, venden de todo un poco. Interesante que también puedes pagar con tarjeta o con efectivo, así que lucen bastante bien pintorescas. Y al continuar con nuestro trayecto hacia nuestro hotel nos encontramos con estas calles que la verdad tienen muchos colores y tienen muchos temas también. La verdad que me da la impresión que esto está preparado todo como para la vida nocturna, aunque de día se ve muy hermoso, había muchas cosas que estaban cerradas. Y bueno, hemos llegado al número 11, tardamos más o menos como unos 6 minutos desde la estación hacia aquí y con estas calles bastante pintorescas, así que vamos a entrar a ver qué tal y te voy a hacer entonces el review de este hotel, los precios y todo, aquí te lo voy a dejar. Muy bien, guapuris viajeros, ¿se acuerdan el primer lugar donde me iba a quedar? Sí, ese que llegamos, que estamos viendo aquí en pantalla. Pues resulta que cuando llamo a la persona, esto lo hicimos en booking.com, era como un apartamento con una habitación para varias personas y el baño compartido. Cuando llamo a la persona le digo que estoy abajo del portal y me dice que bueno, que no hay electricidad en el apartamento y que me va a buscar en unos minutos, ya llega. Pues fíjate que sí, efectivamente llegó como a los 10 minutos, pero cuando llegó como una actitud como si le estuviésemos pidiendo un favor. Mínimo nos estaba regalando el hospedaje, nos dijo que no íbamos a quedar en otro lado, no nos dijo en qué lado, simplemente nos dijo síganos. Total que lo seguimos, no nos esperaba, él iba por ahí adelante. Al final llegamos al apartamento y él nos dice que bueno, que por esta ocasión, como el otro apartamento no había luz, en este nos iba a dar uno con baño incluido adentro. Le dijimos que sí, pero el detalle era que solamente había una toalla. Cuando yo le digo que necesitaba más toallas, él me dice, no, lo que pasa es que este lugar es un lugar de bajo costo y por eso no tenemos toalla. Yo digo, una cosa es que sea de bajo costo y una cosa es que tú me pongas a mí a compartir una toalla entre tantas personas. El tema es que, bueno, él dijo que no había ningún problema, que me iba a dar otras toallas igualitas, unas toallas horribles, pero bueno, que iba a conseguir más toallas y que si no me gustaba el lugar, pues que había muchos hoteles al lado. Sabes, como ya teníamos todo planeado y la hora que era, decidimos no hacer nada. Y lo que decidimos fue, bueno, vamos a quedarnos porque alquilar otro hotel a esta hora se nos va a complicar. Pero lo que hicimos fue, mientras este personaje se demoraba buscando las toallas, más tiempo, más minutos que nos quedábamos allí, empezamos a revisar. Las sábanas no estaban limpias, olían a demonio. Las almohadas estaban chocolate donde se pone la cabeza. En fin, cada minuto que pasaba nos dábamos cuenta ese apartamento no lo habían limpiado quién sabe desde cuándo. Así que por lo cual decidimos no quedarnos ahí de ninguna manera. Cuando llegó el chico le dijimos, mira, sabes que no nos vamos a quedar aquí, nos quedamos
queremos ir muy contento. Nos digo, perfecto, ahí en Booking pon cancelación gratis y yo te la cancelo. Efectivamente cancelamos, ya hemos reservado otro hotel, pagamos un poco más, pero esta vez queremos intentar a ver qué tal, pero no lo sé, me ha sorprendido un poquito Atenas en ese aspecto, porque el hospedaje pues un poquito complicado. Así que aquí estamos en camino hacia el próximo hotel y vamos a llegar y te cuento qué tal. Casi me atropellan. Aquí la gente, eso es otra cosa, aquí la gente no respeta en los pasos de cebra. Aquí no había paso de cebra, pero igual no respetan el paso de cebra en los que hay. Así que vamos a buscar el otro hotel y te voy contando. Y bien, mi guapuri viajero, hemos llegado aquí al hotel, a la dirección que me da Google. El hotel se llama aquí Sparta Hotel Team. Lo tenemos aquí. La verdad que la impresión por afuera de las calles no me gustó mucho. Igual te voy a enseñar las imágenes. Vamos a ver qué tal está adentro. Más o menos 73 y algo. Costó la noche 73 euros para 4 personas. Aquí abajo lo tienes. Así que pues sin mucho que decir, vamos a ver qué tal está. El hotel cuenta con recepción 24 horas, máquina de café, bebidas y de snack. Esto es muy importante por si en la madrugada te da hambre, así bajas y no tienes que ir a la calle. Cuenta con este salón que lo puedes utilizar por si tú llegaste temprano y tu check-in es muy tarde, pues te instalas aquí, pones tu internet, tienes algunos libros para entretenerte. Mientras llega la hora, lo mismo para el check-out, puedes dejar tu mochila ahí e irte y luego regresar. Aquí tenemos una especie de salón donde se brinda el desayuno, nosotros no lo tomamos, pero bueno, aquí brindan el desayuno y también un pequeño bar. Yo creo que tiene lo necesario, no lujoso, pero sí lo necesario. Llegamos aquí al hotel. Tenemos esta tarjeta, vamos a ver qué tal es. Pues esta habitación luce, bueno, hay que poner esto aquí como los hoteles. La verdad que luce bastante distinta. Esto sí es una habitación. Bueno, lo único es que el baño es compartido, pero por lo menos aquí tiene para cepillarte los dientes de manera privada. Decente, ¿no? Y bueno, vamos a ver si huelo las sábanas y las almohadas a ver si están limpias. Tiene una especie de balconcito. El balconcito pues sucio, pero... Y la diferencia de este no era mucha. Era solamente 10 euros de diferencia. El anterior nos costaba 65 euros y este está en 75 euros. Solamente 10 euros de diferencia. Desafortunadamente no pudimos encontrar una habitación con baño privado, tenemos compartido, por lo menos está separado el de hombres y el de mujeres. Adentro cuenta con varias duchas y varios inodoros, entonces vamos a encender aquí la luz para mostrarte un poquito el de hombre. Sin duda el baño se puede mejorar, pero bueno, es lo que pudimos conseguir de ya para allá. Bien, guapuri, primer día en Grecia. Como viste, el primer día paseamos por las calles, vimos las pintorescas calles. Ahora por la noche vamos a ver si encontramos un sitio bueno de comer. Estamos aquí en el Banco Nacional de Grecia y vamos a empezar, vamos a hacer un tour muy leve, vamos a hacer muy leve, vamos a ver las calles aledañas por aquí para descansar y entonces sí que mañana arrancar desde temprano a hacer un walking tour por todos los lugares más importantes. Hoy voy a enseñarte unas vistas nocturnas de cómo luce la ciudad, así que acompáñame. Bien, y justo al lado del Banco Nacional nos encontramos este Alfa Bank y aquí caminando encontramos este monumento. Algo que me ha gustado bastante, o que me ha sorprendido mejor dicho, es que fíjate aquí, encuentras este monumento histórico que data más o menos como del siglo VIII, pero arriba te encuentras una estructura totalmente nueva construida sobre estos monumentos. Y así como estos monumentos hay muchos otros, incluso el que te enseñé ya en la estación del tren, en donde cuando intentan construir estos edificios nuevos se encuentran con las excavaciones estas estructuras. La tienen casi por todos lados en el centro. Esto que ves así es abajo, no se puede ver, pero también es parte de aquellas murallas que rodean este edificio moderno y básicamente está todo subterráneo. Callejones como este lo vas a encontrar por muchos lugares y la verdad que son interesantes porque te sumerges, te sientes como que acabas de pasar, yo no sé, a otro mundo. Y lo más impresionante de este en especial que estamos viendo, a comparación de los otros, pero hay muchos otros callejones también que tienen lo mismo que te voy a mostrar, es la vista del monumento, por supuesto histórico, que vemos allá arriba, o de cualquier otra cosa. Y esta calle que te acabo de mostrar a mi espalda, o callejón, que a su vez enfrente tenemos las vistas de Acrópolis, queda justo aquí enfrente de la iglesia de Santa Irene, que la tienes aquí, así que vale la pena que te des una vuelta por aquí, ya sea a tomarte algo o a comer.
comer con estas espectaculares vistas que ojalá mi cámara diera para que expresarte cómo se siente tener estas vistas. Y por supuesto también tienes la iglesia, como te comentaba, de Santa Irene, que es otro monumento que lo tienes aquí, totalmente histórico, digno de admirar, mientras te tomas o disfrutas con tus amigos o solo de un café, una cerveza, lo que se te antoje. De verdad que el contraste en las calles de Grecia te va a sorprender. Aquí nos encontramos con esta iglesia que se llama Santa Iglesia de la Universidad de la Presentación de María y la verdad que tiene un aspecto bastante interesante. Bueno, intenté entrar, pero me acaban de decir que cerró hace 5 minutos. Allí te dejo las vistas. Mañana voy a intentar a ver si puedo entrar y darte un poquito... Logré entrar. Está bastante pequeñita, pero no pude grabar porque pues igual el señor me dijo que ya estaba cerrada. Pero intentaré mañana darte unas vistas de cómo es por dentro. Y como muchas ciudades europeas, pues también te encuentras estos shows en vivos en las calles, que hay mucho talento, muchísimo talento. Y bien, mis guapures viajeros, caminando nos encontramos con este monumento que se llama la Puerta de Atenea. Yo no sé cuál te gusta más, si las vistas de día o las vistas de noche. Yo por mi parte te voy a dejar las dos y te dejaré que tú escojas y me dejas aquí en tu comentario. A mí en lo personal me encantan las dos vistas, así que es digno de admirar de día, de noche, de atardecer, como te dé la gana. Mira, guapuris, aquí luce como si hubiese bastante vida nocturna porque podemos ver bastantes rooftops que están abiertos y listos para que tú vayas a descubrir la vida nocturna de Atenas. Más gastronomía que te encuentras por aquí, de verdad que de hambre y de opciones no te mueres porque hay muchísimas. De todas las opciones, no solamente griegas. Y por la noche la Plaza Monastirakiou, que es esta, la verdad que tiene muchísima vida también. Mira, me he dado cuenta que encuentras muchísimos rooftops por todos lados. Y luego aquí tienes esta plaza totalmente con vida. Aquí está la estación del tren y allá está Acrópolis. Así que bastante vida nocturna es lo que se ve por aquí en Atenas. Vamos a ver si la descubrimos. Y bien, guapuri, en esta calle pasamos en el día cuando estaba buscando el hotel y me encontré con este bar que vemos al fondo. Es como un bar tipo irlandés, no sé, pero no, la decoración me gustó un poco y vamos a probar a ver qué tal está. Así que vente conmigo a ver qué tal. Bien, entramos, nos pusimos cómodos, pedimos nuestra cervecita que venía acompañada con este snack que son unos maíz salados. El lugar se llama Contrabando, la decoración me gustó mucho, las velitas, las luces, por aquí algo de Havana Club, no sé si es un trago o es que viene algo de salsa. Nuestra cerveza nos costó exactamente 6 euros, que bueno, de momento no se ve nada mal, no se cobra la entrada, así que bien. Justo antes de acabárseme la cerveza, empezó a entrar el ambiente, hay muy buena música, empezó a llegar la gente y está temprano, apenas son las 10 de la noche, hay buen ambiente. Y luego, entrada la noche, la cosa empezó a tomar color de adulto. DJ, gente bailando, se llenó el ambiente espectacular. Un dato curioso es que en Grecia, después de las 10 de la noche, es totalmente legal fumar dentro de los establecimientos. Después de la fiesta nos toca irnos a descansar al hotel y esta es una parte de Grecia que casi nadie te enseña. Las calles en el centro, específicamente en el centro de la ciudad, lucen de esta manera. La verdad que da una impresión un poco extraña, luce como peligroso, abandonado, no sé, son muchas cosas a la vez. Lo que sí te puedo decir es que no pinta nada bien y el caminar por ahí a altas horas de la noche no se siente nada seguro. O sea, hay muchos carros así con estas fachadas de edificios y los carros así parqueados, basura. Pues esta es la parte de Grecia que la gente no ve y es la con la que te vas a encontrar. Mira. Bueno, guapuris viajeros,
segundo día, iba a decir tercer día, pero no, segundo. Vamos aquí rumbo a un walking tour. Agarramos el tren porque eran solamente 4 paradas de donde yo me estoy quedando. Así que vamos a este walking tour, vamos a ir a los lugares más importantes. Así que te voy contando. Bueno, la guía nos ha recibido con un dulce griego. Vamos a probarlo a ver qué tal. Aquí estamos todos reunidos ya para salir en el tour. Aquí arriba tenemos la Acrópolis. Por aquí arriba. Así que te voy contando. Bueno, llegamos ahora a este sitio que no te puedes perder. El primer estadio de las Olimpiadas modernas, el estadio Panathinaikos, que está hecho completamente de mármol y se siente una vibra cuando vienes aquí, impresionante las vistas. Así que pasemos a conocer un poquito de la historia de este estadio. Primero fue en el año 3330 a.C., era de madera, se quemó. Luego en el 140 se reconstruyó. Luego pasó a 1896 para las primeras Olimpiadas modernas por un benefactor y luego se volvió a reconstruir en 2004 la última vez hasta el día de hoy. Y si quieres llevarte algunos recuerdos, pues justo aquí tienes un pequeño museo para llevarte algunas curiosidades que vas a encontrar aquí desde precios desde 2 euros, 5 euros. Aquí tienes bastante variedades, así que puedes llevar algunos recuerdos para ti o para tus seres queridos. Aquí tienes la entrada para comprar los tiquetes y disfrutar de este estadio. Y mira este dato curioso, aquí venden estos magnetos a un euro. Aquí ponen el que venden los magnetos a 1 euro para el beneficio de las personas sin hogar. Y existe la honestidad porque fíjate que aquí dejan las monedas. Yo voy a comprarme uno, me llevo un magneto, este fue el que me gustó y voy a dejar 1 euro aquí. Así que datos interesantes de aquí. Déjame mostrarte algunos magnetos más que hay. Aquí tienes los diseños y este es un dato muy interesante. Esto está ubicado exactamente enfrente del Estadio Olímpico de Panathinaikos. Y se me olvidaba decirte que el dato interesante de donde compré este magneto es que, como ves en el letrero, dice self-service, lo que significa que no hay nadie vendiendo absolutamente nada. La gente toma el magneto y deja su moneda. Así que sigamos disfrutando más de Atenas. Siguiendo nuestro tour, allá venimos por este parquecito que cruzamos donde compramos el magneto y atrás estaba el estadio y nos encontramos con esta belleza que se llama Zapellón. Y un dato curioso de este monumento o esta estructura es que aquí fue donde se firmaron los documentos para la entrada a la Unión Europea de Grecia. Además que es uno de los pocos lugares que puedes entrar totalmente gratis. También se alquila para fiestas y actividades privadas, así que vamos a ver qué hay. El Zapellón es un edificio situado en el Jardín Nacional de Atenas, en el centro de Atenas, Grecia. Se usa para reuniones y ceremonias tanto oficiales como privadas. Inició su construcción el 20 de enero de 1874 y su arquitectura es neoclásica como la podemos ver. Además, se inauguró el 20 de octubre de 1888. Y continuando con nuestro recorrido afuera del Zapellón, nos encontramos con este medio parque y algo curioso, vas a encontrar muchos árboles, sí, de esto de naranja. Algunos no son naranjas, son naranja con mandarina, pero bueno, es una mezcla y vas a encontrar muchísimos árboles de eso. Y ahora continuamos con nuestro tour hacia la siguiente parada. Bien, guapuris viajeros, hemos llegado aquí al palacio que anteriormente era un palacio real, pero hoy en día es el parlamento. Y algo interesante de este sitio es que, como ves aquí atrás, hay unos soldados que están haciendo guardia. Esta guardia es 24 horas y cada hora cambian de turno. En ese cambio de turno hacen una coreografía que me la han recomendado para verla. Así que yo me voy a quedar, faltan unos minutos para que cambien de turno. Por supuesto te lo voy a mostrar y además te voy a dar unos datos interesantes sobre estos soldados. Datos interesantes como que, primero, no se pueden mover en esa hora para absolutamente nada. Otro soldado que está allá, que lo estás viendo, ese lo va revisando cada cierto tiempo para ver si la ropa está bien, los zapatos están bien. Pero eso no es todo. Para ser soldado tienen que pasar muchísimos requisitos. Aquí en Grecia es obligatorio el servicio militar a los 18 años, pero no todo el mundo puede estar allí. Tienen que tener una estatura mínima de 1,70. El estado físico tiene que ser excelente, no tiene que ser bien, y además de muchos otros requisitos. Te voy a dar más datos mientras vamos a ver el cambio de hora y toda la coreografía, así que ven. Este cambio de turno, que en realidad no es un show, es un cambio de turno, se realiza cada hora, las 24 horas y todos los días, incluyendo los días festivos. Así que esta plaza siempre está llena de turistas viendo este tremendo espectáculo.
Y bien, algo que no debes dejar pasar es tomarte un café griego. Yo no he ido al sitio más tradicional. Como ves, aquí atrás tengo el parlamento, el que te estaba enseñando hace poco, pero quería tomarme ese café ya. Y tú dirás, ¿pero qué tiene de peculiar un café griego? Pues te lo muestro enseguida. Como puedes ver, el vaso tiene como grumos acá arriba y es que ese es el propio café que está adentro. Hay que dejarlo reposar un poco porque si no te tomarías el propio grumo del café. Cuando el café ya reposa, te lo tomas. No tiene leche, no tiene agua. Y así es como quedaría el café. ¿Lo ves abajo? Ahí está todo el café abajo. Una delicia el café griego. Así que ya lo sabes, un café griego para seguir descubriendo Atenas. Bueno, y después de una larga caminata hemos subido toda esta pendiente, pero créeme que por lo menos vale la pena las vistas. Atrás también tenemos una montaña que te voy a dejar el nombre, una montaña donde se puede ver el atardecer. ¿Y por qué hemos llegado aquí? He terminado el walking tour y me han recomendado este restaurante que vende marisco. Así que como sabemos que Grecia tiene bastante mar, vamos a probar esta delicia. Me van a atropellar. Así que entonces vamos a recargar un poquito de energía. ¿Cómo se llama el restaurante? No lo puedo pronunciar, te lo voy a dejar aquí el nombre. Y aquí, justo en esta esquina, tenemos el restaurante. Este que ves aquí al fondo, no sé cómo se pronunciaría eso, papatupurupritpri, algo así. Pero la verdad es que se ve interesante, vamos a pasarla bien aquí y te voy mostrando qué es lo que voy a comer, cuánto cuesta y por supuesto si vale la pena. Si nos da tiempo y tenemos energía, vamos a ver si subimos hasta esa colina. Bueno, y finalmente conseguí cómo pronunciarlo. Se pronuncia Barbunaki. ¿Qué pasa? ¿Qué pasando? Así que vamos a entrar a ver qué tal. Y bien, nada más entrar ya nos tenían preparado la mesa, así que nos preparamos a pedir y lo que pedimos fue esta sopa de marisco como la ves aquí, que venía acompañada con 4 rebanadas de pan. La verdad que la sopa exquisita. El otro plato eran 2 filetes de pescado en su salsa, que también es rico, y este era como una especie de ceviche. Además pedimos algunas bebidas. Cerrar con broche de oro una rica y deliciosa cerveza. Muy bien, y ya hemos terminado de comer, la comida estaba deliciosa y como viste la presentación estaba bastante bien, me encantó, así que nos hemos gastado 52 euros, aquí lo tienes, te lo pongo aquí, si no dejo una foto. Así que ahora que ya recargamos energía, vamos a seguir nuestro destino. Y esto que ves a mi espalda se llama el Museo de Acrópolis. Pero te voy a dar un dato interesante cuando vengas a este museo, y es que si ves en los vidrios, si te quedas viendo muy bien los vidrios, lo que hace es el efecto que refleja Acrópolis, que lo tenemos aquí enfrente en las alturas, y esa fue la razón por la cual se construyó justamente aquí. A lo mejor ahora con el video no se ve, pero cuando vengas aquí y mires hacia los espejos, verás que se refleja exactamente la Acrópolis completa que tenemos acá arriba. En este museo reposan todas las estatuas que se han encontrado aquí en la Acrópolis, entre muchas otras cosas más. Y bien, aquí nos encontramos en la entrada del museo. Aquí a mi espalda ves los precios que van en temporada alta en 15 euros y en temporada baja 10 euros. Si eres estudiante, tienes una tarifa reducida del 50%. En esta misma calle donde encontramos el museo, es una de las más famosas y es que hay casas como las que ves aquí a mi espalda. Son casas de puros adinerados. Y un dato curioso de estas casas es que no se pueden vender, no se pueden transferir. Lo único que se puede hacer con estas casas es heredarlas. Pero si vemos aquí a la izquierda, esta no es una casa. De hecho, me he venido hacia acá para que veas la bandera que se encuentra aquí. Y sí, esa bandera que ves aquí es la bandera de España. Y te preguntarás, ¿por qué es la única embajada que hay aquí? La respuesta es muy sencilla. ¿Recuerdas la reina Sofía de España? Pues su familia es de aquí de Grecia, así que por eso es la única embajada que existe aquí. También otra cosa muy interesante que puedes hacer aquí es que como estas casas son de mucha gente adinerada, la gente viene a tomarse fotografía con las mansiones que tenemos aquí, como una de las más famosas es esta que tenemos a mi espalda. Como puedes ver, en el centro tenemos una puerta de chocolate, pero a los costados también son puertas de garaje donde salen carros de lujos. En esta ocasión hay un BM que no es de mucho lujo, pero cuenta la leyenda que hay super autos en estas casas. Esta casa en particular data de los años 60, sí, 1960, es bastante relativamente nueva. En aquella época no había dictadura, se podían destruir las casas y hacer casas modernas. Por lo que vemos aquí a la izquierda, tenemos esta casa que data del siglo XIX. Entonces podemos encontrar muchísima variedad. Otro dato curioso es que ves este balcón. Otro dato curioso es que antes, en esa época, los balcones eran pequeños. Ahora ya los griegos no compran casas con balcones pequeños porque tienen un clima muy agradable y lo que prefieren es comprar casas con balcones grandes, ya que gran parte de los 9 meses del año son soleados y prefieren pasarlos en estos balcones.
Y ahora nos encontramos aquí en el Herodes Atticus, un edificio que se creó para obras musicales y teatrales, pero además se sigue utilizando para lo mismo el día de hoy, o sea que es un edificio activo. En su momento era de madera, cabían más o menos 17,000 personas. Luego se quemó y se volvió a reconstruir y ahora caben más o menos 5 a 7,000 personas. Y hecho totalmente de mármol y está ubicado justo abajo de la Acrópolis. Sin duda es uno de los sitios que tienes que poner en tu lista en tu próxima visita a Atenas. Guapuris, ya hemos hecho una parada estratégica en este lugar porque voy a degustar una de las cosas más tradicionales de aquí de Grecia y es el café griego en este barcito que me encontré exquisito porque tiene unas vistas impresionantes. Arriba aquí a mi espalda tenemos la Acrópolis y justo aquí a mi espalda tenemos la vista de la ciudad. Pero además, si nos hacemos un poquito hacia la esquina, mira cómo se ven estos tremendos pasillos. Hay una vista impresionante y los cafés tienen un precio excelente. Clepsidra literalmente significa reloj de arena. Así que, ¿quieres saber cuál es la peculiaridad del café griego? Pues venga, acompáñame a degustarlo. Y este es el famoso café griego que viene en esta presentación, pero por mientras te voy a mostrar cómo es el café. Aquí lo tienes, mira, es un poquito espeso y eso es porque el café griego viene con las partículas del café. El mismo café está aquí abajo, hay que dejarlo servirlo, dejarlo reposar un poquito y luego tomárselo. Y también se toma con este dulce tradicional que se llama goroku o algo así. No sé, igual lo estás viendo aquí en pantalla cómo se llama. Vamos a degustar este café griego para tomar energía y seguir descubriendo Grecia. Y bien, guapurri viajeros, un dato interesante es que existe un boleto que pagas 30 euros y entras a diversas atracciones y además es válido por 5 días. Vale la pena porque si vas por tu cuenta, muchos de estos sitios cobran entre 5 a 10 euros. Mira todos los sitios que puedes entrar. Es por 30 dólares y entras a todos estos sitios, 7 sitios, incluyendo a Acrópolis. Así que la verdad que vale la pena porque solo entrar a Acrópolis cuesta más o menos, como te lo dije, 10 a 15 euros dependiendo de la temporada. Y aquí están ubicados los 6 sitios, 7 sitios que puedes entrar. Así que la verdad que es un tiquete que tiene una buena promoción. Ya después de que llevo varios días aquí, pues te lo recomendaría bastante. Muy bien, guapuri, llegó el momento de degustar una linda y exquisita cena, pero tradicional de aquí de Grecia. Hay muchos lugares. Aquí a mi espalda puedes ver uno que tiene música en vivo. Toda esta calle que vemos aquí ya yo la bajé buscando ese sitio de donde comerme algo rico pero tradicional de aquí. Y sí, la verdad que me encontré con muchos lugares impresionantes. Todavía no me he decidido. Bueno, tengo que decirte la verdad, sí, ya me decidí, por eso ya vengo de regreso y te voy a dejar aquí abajo, por supuesto, la dirección de esta calle y también del sitio donde vamos a degustar esa comida tradicional griega. Aquí llegamos y el sitio se llama Exapis o algo así. Tú sabes que últimamente mi griego no está muy bien. Lo que me gustó de este sitio cuando venía bajando es que el menú está en español, pero además también me gustó la variedad de cosas que tiene en el menú. Comida griega, tiene muchísimas opciones y también tiene otras cosas que no son griegas, así que es un buen sitio para que vengas a degustar un poquito. Bueno, eso no lo sé, vamos a probarlo a ver. He pedido un plato tradicional que me recomendó el chef, se llama taramosalata y aquí ya me lo han traído. ¿Qué consiste? Son huevos de pescado, pero además de huevo de pescado tiene una mezcla con migas de pan y patata triturada, jugo de limón, vinagre y aceite de oliva. Así que voy a probarlo para ver qué tal. Por aquí me traen más platos. Aquí tenemos el amigo habla español, así que convidados todos cuando vengan. Panamá. Ahí está, hola Panamá, cuando vengan van a ser bien atendidos. Tradicional, el gyros también de pollo. Platos tradicionales. Son todos tradicionales. Muy bueno. Así que ya lo saben, comida fresca. ¿Esto con qué se come? ¿Solo así? Con pan. Eso se come con pan. Con pan. Con pan. La taramosalata se come con pan. Y también con algunas, no sé, como calamares o camarones, pero más o menos con pan. Con pan. Perfecto, entonces voy a pedir una ración de pan adicional porque ya me comí una para probarlo.
Y bueno, nos acaban de traer este pan que viene con algunas especias, con ajo, algo súper tradicional. Y tenemos aquí para acompañarlo con esto también, súper delicioso. Por supuesto no puede faltar una cerveza alfa, una cerveza griega de aquí del lugar. Quedé bastante sorprendido cuando decidí entrar al restaurante y es que no me imaginaba primero el tamaño y lo segundo la espectacular decoración, y es que cada rincón es un lugar espectacular. La decoración está ambientada así para que te sientas en la antigua Grecia. Cada rincón, cada esquina es una experiencia que vas a vivir en este restaurante. El restaurante cuenta con 2 plantas, lo cual desde afuera no se puede apreciar, como lo ves aquí, lo cual me dice que recibe muchísimos comensales, así que solo nos queda degustar de su comida. Este plato es la musaca, un plato tradicional hecho con capas de patatas, berenjena con carne picada y bachemecal. Aquí tenemos el giro de pollo con patatas fritas frescas, arroz, pan, pita y la salsa que tenemos aquí, esta es la salsa tzatziki. ¿Qué tenemos aquí? Cordero cléftico. Cordero cléftico, otro plato tradicional. Uno de los más tradicionales. Estamos en competición con Nueva Zelanda. ¿Qué es mejor cordero del mundo? Nosotros creemos que es aquí. Y como bien lo dijo nuestro amigo Aris, este es el plato de la noche. El cordero que desde aquí se ve muy bien y nosotros lo que vamos a hacer es comprobar a ver si es este o el de Nueva Zelanda el número 1. Nos han tratado tan bien que nos regalaron este dulce cortesía de la casa Porto Calópito. Se llama y es a base de naranja. Así que ya lo sabes, full recomendado este sitio. Bueno, voy a probar el dulce que nos dieron de la casa a base de naranja. Aquí, a ver lo que queda, porque casi no me dejan. Delicioso. Delicioso, así que te lo recomiendo, muy bueno. Bueno, mira, esto es todo lo que hemos pedido. Aquí tenemos los 7 euros que eran los huevos, que te dije, los huevos de pescado. Un plato tradicional costaba 11,50, el giro costaba 11 euros y el cordero costaba 16,80. Una botella de agua a 1,50 y una cerveza a 5 euros. En total, con todo impuesto, nos hemos gastado 55 euros con 60 céntimos. La verdad que muy razonable. Hemos comido 4 personas. Bueno, ya he terminado de degustar y la verdad que me encantó. El sabor es delicioso. Te puedo decir, de todo lo que pedí me encantó, pero mi favorito me quedo con el cordero. El cordero tenía otro nivel y por supuesto también los huevos acompañados con pan están a otro nivel, como decimos en mi país. Así que algo que me sorprendió es que el menú estaba en español. ¡Vamos, Panamá! Ahí está. Mira, el menú, tenemos menú en español. Tenemos de nuevo en español, tenemos buena onda, como dicen los argentinos. ¿De dónde eres? De aquí, de Grecia. De Grecia. ¿Y de Grecia. cuántos platos tradicionales tenemos ahorita mismo? Ahora más o menos. Comimos como 5 platos tradicionales. Como 5 platos tradicionales. Muy bueno. ¿Qué le recomiendas a la gente que coma? Musaca el mejor. Y el cordero, por supuesto, en Grecia. Están peleando, me dijiste que están peleando el primer lugar. Con Nueva Zelanda, sí. Pues full recomendado. Tu nombre para que vengan y pregunten por ti. Aris, mi nombre, Aris, ahí está Aris. Saludos de Atenas. Ahí está de Atenas. Aquí le dejo abajo la dirección para que lleguen a este sitio. Adriano 49. Adriano 49. Atenas. Ni siquiera tengo que decirte que la cena fue todo un espectáculo porque la viviste conmigo en carne propia. Así que es hora de descansar y vamos a dirigirnos hacia el hotel. Pero en el camino nos encontramos con estas tremendas pistas que solo nos regala Grecia. También te vas a encontrar muchísimos gatos en la calle, ese es un dato curioso, pero lo realmente curioso es que los dueños de establecimiento y la gente le ponen comida e incluso hasta le dan casas. Mira, el hotel nos quedaba más o menos cerca, más o menos 7 minutos caminando. La gente ya se preparaba para la vida nocturna y nosotros no, porque el tercer y último día lo vamos a aprovechar desde temprano. Bien, guapuris viajeros, y hemos dejado lo último para el final, la entrada hacia Acrópolis, y es donde puedes comprar los tiquetes, puedes hacer la fila, abren a las 8 de la mañana, también puedes comprarlo online, te voy a dejar aquí abajo la dirección donde puedes comprarlo. Yo lo compré aquí directo, aquí tenemos el tiquete y fíjate tú, nos ha costado 10 euros porque estamos en temporada baja. Aquí están las entradas, si vienes en temporada alta te va a costar 20 euros. Entonces lo que nos resta es pasar con el tiquete, mostrárselo a la persona que está ahí y entramos. Vamos a disfrutar entonces a ver Acrópolis. Ven conmigo. Thank you. I need to see your bag. You have a drone? No. Okay, take it. Okay. Golfo, open your bag please to my drone. Ok. Bien, me han dicho que tengo que mostrar la mochila para ver si no llevo y vamos a mostrar la mochila.
Y nos han dicho que con la mochila no se puede entrar, pero no hay ningún problema. Nos han enviado hacia aquí, esta es la entrada principal, y nos han dicho que las mochilas se guardan totalmente gratis. Así que vamos a guardar la mochila. Estamos justo aquí en el edificio amarillo. Ahí guardamos la mochila totalmente gratis y podemos subir sin ningún problema. Si tú vienes con mochila, puedes intentar pasar, es dependiendo, no sé. La verdad que nada más me dijeron que por comodidad, que preferían que la dejaran porque están un poco pesadas. Entonces, ya lo sabes, vas a la entrada que te enseñé hace un rato, y si te dicen, pero no tienes ningún problema porque ellos te guían hacia dónde está la siguiente entrada y dónde puedes dejar la mochila. El proceso de dejar la mochila fue bastante sencillo y rápido, no hicimos ni ninguna fila. Ahí dejamos la mochila y te dan una especie de llave o contraseña para que retires tu mochila cuando regresas. Ahora sí vamos a entrar, pero lamentablemente fíjate que no nos dejaron entrar con nuestro micrófono. Dice que no se pueden entrar con aparatos profesionales, aunque mi micrófono era muy pequeño, pero aquí ya estamos adentro disfrutando de estas vistas y vamos a documentarlo como es. Y bueno, llegamos al primer punto aquí en el mirador. La verdad que impresionante, puedes ver casi con una vista 360, y eso que nos falta subir mucho todavía. Todavía nos falta subir muchísimo, pero la verdad que las imágenes son impresionantes. Y no esperes bajo ningún concepto que esto esté vacío, siempre está repleto de turistas. ¿Recuerda el Herodes Atticus que todavía se utiliza para teatro? Pues estas son las vistas desde arriba, desde la colina. Bueno, y de las vistas no te vas a aburrir porque cada vez que vas subiendo vas encontrando más y más vistas impresionantes. Todavía nos falta un poquito para subir. Lo que me impresiona de esto es cómo hicieron para que la estructura que construyeron entrara en esta roca sólida. ¿Ves? ¿Vemos esto? Todo esto es roca sólida y la muralla está perfectamente combinada. Y wow, es monumental. Yo estoy seguro que las imágenes de esta cámara no aprecian, no muestran exactamente lo que se siente cuando llegas a este punto. Impresionante cómo se ven las estructuras. Hay mucha gente tomándose fotos, disfrutando, pero es que es una cosa de otro mundo. Vale la pena cada segundo entrar aquí. Bueno, guapuris viajeros, no tengo mucho que decir. Como ves, las imágenes son mágicas. Mágicas, mágicas. Sin palabras. Y mira, guapura, esta ciudad era tan cotizada por el punto estratégico donde se encuentra. Si nos damos la vuelta, tienen una vista casi 360 de todo su alrededor, incluso desde el mar. Lo que significa que podían prever cualquier ataque. Y si venían a atacarlo desde el mar, había mucha distancia para llegar y poder reaccionar. Así que la verdad que era un punto estratégico por muchas civilizaciones que quisieron apoderarse de este centro de operaciones. Aquí tenemos la estructura más importante incluso de toda Grecia y de todas las que vemos a su alrededor. Este es el templo Partenón, que era el templo de la orden Doric. Además de tener esta vista de 360 grados de toda la ciudad, su construcción se inició en el año 447 a.C. El Partenón es un templo consagrado a la protectora de Atenas, la diosa Atenea Partenos. Y bien, guapuri, desde aquí de las alturas en Atenas, Grecia, hemos llegado a la parte final de este tour aquí en Acrópolis. Recuerda darle like, suscribir y compartir si este contenido te está gustando, porque así me apoyarías. Y también déjame tu comentario a dónde, qué otro destino quieres que visite, y por supuesto te lo llevaré aquí en visitarpolonia.com. Así que chao, chao, guapuri, será hasta la próxima.